Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que son los ciclos económicos, que precisamente cuando nosotros hablamos de ciclos económicos, estamos hablando de fases que pasan básicamente todas las economías, ¿no? Entonces, estas fases pues duran más o menos tiempo dependiendo de las políticas económicas que tome la región en referencia. No, pero bueno, básicamente nosotros vamos a empezar a recordar qué es una recesión, por ejemplo, que es uno de los ciclos económicos, ¿no? Una recesión va a empezar justo después de que la economía alcanza un pico, porque recuerden, jóvenes, que nosotros tenemos 4 ciclos económicos, que uno de ellos es precisamente la recesión, que la recesión es la fase que viene después de haber estado la economía en su punto más alto, en lo que nosotros le podemos llamar un auge, ¿no? Entonces viene después de eso, o sea, nosotros tenemos lo que sería la depresión, lo que sería la recuperación, lo que sería el auge y la recesión. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que sería una recesión, entonces estamos hablando de que la economía ha alcanzado un pico de actividad, a lo que le hemos llamado auge, y luego va a llegar a un valle, ¿no? A lo que se le llama básicamente depresión. Luego de esta depresión, la economía entra en una fase de recuperación. Entonces, lo que nosotros queremos, lo que vamos a hacer en esta parte de esta sesión, es recordar lo que son las características de cada uno de estos ciclos económicos, ¿no? Entonces, pero antes de eso, pues vamos a recordar los diferentes ciclos económicos. Entonces, bueno, entre el valle y el pico, la economía está en una expansión. Entonces, nosotros recordemos, ¿no? Cuando la economía va subiendo, bueno, eso lo vamos a ver básicamente mejor en este esquema. Fíjense las 4 fases de las que estábamos hablando. El auge, decíamos que precisamente se encuentra aquí cuando la economía está en su pico más alto. Vamos a revisar enseguida las características o cómo reconocemos en qué fase está cualquier economía, ¿no? Entonces aquí se encuentra el auge, el clímax, qué sé yo, ahí tiene diferentes nombres dependiendo de la bibliografía con la cual se esté trabajando. Cuando ya empieza a contraerse la economía se le llama recesión, ¿no? Entonces hay una serie de características también que por las cuales pasa toda economía en el momento en que esté en una recesión. En esta parte más baja, lo que se le llama un valle, a lo que le hemos llamado valle, entonces es la depresión, es la crisis, de nuevo tiene diferentes nombres dependiendo de la bibliografía. Cuando ya la economía empieza a recuperarse, aunque valga la redundancia, se llama recuperación, ¿no? Bueno, entonces esos son los 4 ciclos económicos: el auge, recesión, depresión y recuperación. Entonces, vamos a seguir hablando de lo que son los ciclos económicos. Entonces, esta fase de los ciclos económicos en ningún momento van a ser iguales, ni en su intensidad ni en su duración. Si volvemos otra vez al esquema, un minutico. Nosotros, fíjense, vamos a ver un dibujo en donde se muestran, o un esquema, mejor dicho, en donde se muestran los 4 ciclos económicos y vemos algo regularmente simétrico, ¿no? Entonces vemos algo, me refiero a simétrico, que son muy parecidos, o sea, pareciera en este esquema que el auge va a durar lo mismo que una recesión, etcétera, y absolutamente no es así. Entonces, cuando nosotros hablamos de que no son iguales en su intensidad, estamos hablando que una crisis puede ser muy profunda o menos profunda. Lo mismo con una recesión que puede durar, qué sé yo, desde 6 meses hasta 10 años, hasta 20 años, en fin. Lo mismo pasa con un clímax, o lo mismo pasa con una recuperación. Entonces, el tiempo que dure cualquiera de los ciclos o la intensidad con que nos llegue el ciclo económico, eso va a depender entonces de las diferentes políticas económicas que decida llevar las autoridades de turno. Y evidentemente también las actividades que realicen o realicemos nosotros como ciudadanos de este territorio del cual estamos hablando. Entonces, los tiempos y la intensidad va a depender de las acciones que tomemos nosotros y de las acciones que tome el gobierno de turno. Y el gobierno de turno, por supuesto, ¿no? Tendrá que tomar políticas. Si nosotros estamos hablando de una crisis, tendrá que tomar políticas para poder hacer crecer la economía, políticas para poder incentivar lo que son ¿cómo se llaman? Puestos de trabajo, puestos para poder generar empleo,
puede dar, qué sé yo, créditos a bajos intereses con distintos años de gracia para diversos sectores económicos para que puedan avanzar más fácilmente. Y evidentemente que nosotros, los ciudadanos, entonces tenemos que tomar esas medidas que podría estar dando el gobierno para poder facilitarlas. Tomar esos créditos, tomar emprendimientos, crear empleo, en fin, ¿no? Entonces no va a depender solo del uno u otro lado, dependerá de todos en su conjunto. Entonces, las características que se puede estar utilizando en un territorio determinado no va a generar o no va a tener los mismos efectos en cualquier territorio. Va a depender de la cultura, de las características que tenga este territorio. Entonces va a ser difícil predecir o determinar el inicio de una fase y el fin de la otra. O sea, no podemos decir si nosotros ahora estamos en recesión y vamos a entrar en una crisis, no podemos decir que tal tiempo, los próximos 2 años vamos a estar en crisis, absolutamente no. ¿No? Lo que sí se puede hacer, por supuesto, es hacer proyecciones y es precisamente lo que hacen los institutos nacionales de estadística de cada país, hacen proyecciones con con los distintos gobiernos de turno, viendo qué políticas se están utilizando y, bueno, haciendo evidentemente, tratando de prever qué efectos va a tener las diferentes políticas económicas, o ya sean políticas económicas o políticas fiscales que se esté realizando, para ver qué efectos va a tener en la economía y si eso va a hacer que un ciclo económico sea más corto o sea más largo. Eso va a depender. Pero al final y al cabo, no se olviden, jóvenes, que las proyecciones son datos estadísticos. Y cualquier dato estadístico, al final y al cabo, es una estimación. O sea, se estima que pueda pasar, pero no deja de haber incertidumbre, ¿verdad? No deja de haber incertidumbre y no haber seguridad en lo que pueda llegar a pasar. Entonces, bueno, básicamente estos ciclos económicos van a durar mayor o menor tiempo dependiendo de estas características de las que estamos hablando. Bueno, otro agregado macroeconómico vendría a ser lo que es el empleo y el desempleo, ¿no? Entonces nosotros decimos que cuando hablamos de políticas económicas o políticas fiscales, entonces políticas monetarias, perdón, o políticas fiscales que pueda tomar un gobierno, entonces esto va a ser en la búsqueda, por ejemplo, de generar empleo, que es precisamente lo que se está haciendo en la actualidad. Se están tomando políticas tratando de generar, se ha hablado hace un par de días, de que cierta política en particular va a generar 1.200 unidades laborales, o sea, 1.200 puestos de empleo, ¿no? Y es precisamente tratando de paliar esta situación que estamos pasando en la actualidad. Pero bueno, dentro entonces de este agregado macroeconómico que es el empleo o desempleo, hay conceptos que debemos manejar muy bien, ¿no? Tenemos, fíjense, la población total, que esta población total tendríamos, o sea, para saber a ciencia cierta, se habla de que estamos por encima de los 11 millones de habitantes en toda Bolivia. Pero bueno, para saber a ciencia cierta cuántos hay, tendríamos que estar haciendo otro censo. Pero bueno, evidentemente que estamos lejos, yo creo, de poder realizar todavía el próximo censo. Se debería estar realizando un censo cada 10 años, ¿no? Por lo difícil que es, hablando logísticamente, hablando económicamente, el tener que llegar a cada uno de los habitantes de un territorio determinado para poder determinar cuántos habitantes hay en total y sus diferentes características, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero que entiendan es a qué se le llama población total. A todo ciudadano que pisa, entonces, territorio boliviano en todo caso, ¿no? Ahora, esta población total está conformada por ¿quiénes? Por población que está en edad para trabajar y población que no tiene edad para trabajar. Entonces, ese en su conjunto forman lo que sería la población total. Ahora, evidentemente que dentro de la población que está en edad para trabajar, que supuestamente en nuestro territorio, las personas por encima de los 16 años y siendo menores de edad, los que están entre 16, bueno, los que son menores de edad y quieren entrar a puestos laborales tienen que tener permiso de sus padres. Entonces, básicamente, los que ya tienen mayoría de edad son los que estarían con edad legalmente establecida para poder trabajar. Está lo que es la población activa, que sería la fuerza de trabajo, el capital humano,
recursos humanos, en fin, hay una serie de nombres que recibe este sector dependiendo también de la bibliografía que estemos consultando. Nosotros le vamos a llamar la fuerza de trabajo de nuestro territorio. Y está la población no activa, ¿verdad? Entonces, dentro de esta población que tiene edad para trabajar, está la población activa y está la población no activa. Y evidentemente que esta población que está, que no tiene edad para trabajar, pues evidentemente que son los niños, ¿verdad? En diferentes edades, que tendrán que encargarse básicamente de estudiar, de disfrutar de su infancia, en fin. Pero ahora, aquí vamos a analizar, vamos a desmenuzar un poquito de lo que hemos hablado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la población total en edad de trabajar, habíamos hablado que con 16 años o más ya se puede trabajar, pero esta gente que tiene 16, ¿no? A partir de los 16 hasta que se cumple la mayoría de edad, a ver, quiero que quede bien claro que necesita tener el permiso, consentimiento, ya sea de sus padres o ya sea de sus tutores, para poder trabajar, ¿ok? Bueno, ahora, la población activa, dentro de esta población que está evidentemente dentro de la población total en edad de trabajar, entonces es la población que uno tiene edad de trabajar y dos quiere trabajar, ¿no? Porque una cosa, jóvenes, cuando nosotros estamos hablando de que quiere trabajar, aquí ustedes, todos mis estudiantes, todos los que están inscritos en esta materia, entonces tienen edad para trabajar, ¿verdad? Pero no todos quieren trabajar. Habrán dentro de ustedes, entonces, personas que están únicamente en este momento enfocados en estudiar, enfocados en prepararse para poder ser profesionales y que tienen la gran oportunidad de no tener que trabajar para poder mantenerse o ayudarse, ¿no? Entonces, si no quieren trabajar, me refiero a que no quieren hacerlo todavía, obviamente, entonces no estarían dentro de lo que sería el grupo de los desempleados. Si no se encuentran buscando un trabajo, enviando su currículum para tratar de ubicarse en un puesto laboral, no son considerados desempleados, así tengan la edad de trabajar, ¿no? Entonces, si estamos hablando, qué sé yo, de amas de casa que están enfocadas, perdón, en cuidar a sus hijos, en mantener a su familia, y digo mantener el orden del hogar y todo eso, o sea, realizar lo que es el trabajo de casa, entonces todo este grupo de personas no estaría tampoco considerada como gente desempleada porque no está buscando trabajo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta cuando nosotros hablamos de una población activa. Bueno, entonces, la población ocupada es aquella que tiene un trabajo, ya sea un trabajo independiente, que está trabajando por cuenta propia, o que es una persona que es dependiente ya de una empresa o una institución y entonces recibe un salario de forma mensual. O ya sea que lo esté haciendo de forma independiente, que tenga algún emprendimiento, en fin, está también dentro de lo que sería la población ocupada. Porque de nuevo, la población desempleada o parada son las personas activas que buscan trabajo pero que no lo consiguen, lo están buscando. Entonces, de eso estábamos hablando. No son desempleados los que no están buscando trabajo, ¿ya? Entonces, ¿esos qué serían? Estarían acá. Estaríamos hablando de la población inactiva. La población inactiva, aquí es que estarían entonces las personas en edad de trabajar, pero que no están buscando trabajo. Entonces, podrían ser los jubilados, ¿no? Que ya han cumplido toda su gestión, toda la totalidad de años que han trabajado, y bueno, están viviendo de sus rentas. Los estudiantes, de lo que estábamos hablando ustedes, les decía, si ustedes tienen la oportunidad de solamente estar enfocados en en lo que sería su estudio, o estas personas que están dedicadas al hogar, ¿no? Las amas de casa o cualquier otra persona que esté dedicada al cuidado del hogar, también es considerada población activa y no así población desempleada. ¿Ya? Eso que les quede, por favor, claro. Bueno, entonces cuando hablamos de personas desempleadas, ya tendríamos que estar tocando lo que es el concepto de desempleo. Ahora, ¿a qué le llamamos nosotros desempleo? Es la falta o pérdida del empleo de las personas que estando en edad de trabajar, que esa es una condición básica, tienen que tener entonces 16 o más años, que están en condiciones de trabajar, que no tienen una discapacidad
que les permita realizar un trabajo, que tienen la disposición de trabajar, que están buscando trabajo, que quieren hacerlo, pero que no tienen la oportunidad de poder obtener el empleo, ¿no? Entonces a esto también se le llama paro. Cuando nosotros hablamos de paro, también estamos hablando de esta gente que no tiene la oportunidad de poder ubicarse en un puesto laboral, ¿no? Entonces, todas estas características tiene que tener, y eso es muy importante, jóvenes, ¿no? Son las características que tiene que tener una persona para que sea considerada desempleada, ¿no? Entonces, vamos enumerando, por favor, la falta o pérdida del empleo, tiene que tener edad de trabajar, tiene que tener las condiciones de trabajar y tiene que tener la disposición de trabajar, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de características tiene que tener para ser considerada desempleada. Cualquier variable de estas, una sola que no tenga, eso la hace, eso hace que no esté dentro del conjunto de personas desempleadas. Bueno, entonces una persona que se encuentra en situación de desempleo, ¿cuándo va a ser? Cuando cumple estas 4 condiciones que son las que acabamos de mencionar. ¿Ya? Muy importante, por favor, esa situación. Una que les falte, ya no es considerada desempleada. Fíjense que de repente ustedes en este momento están en edad de trabajar, ¿no? Que sería esta condición. No tienen trabajo, que sería esta otra condición. Ya estaríamos hablando de 2 condiciones que estarían cumpliendo. Están disponibles para trabajar, tienen el tiempo disponible para trabajar, pero que no están buscando trabajo. Una sola característica que no se está cumpliendo. Eso ya hace que ustedes no sean considerados desempleados. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estas condiciones que no se cumpla va a hacer que no sean considerados como desempleados. Bueno, si seguimos hablando de lo que sería entonces el desempleo, ¿no? El desempleo entonces dentro de la fuerza de trabajo o población económicamente activa, que lo podemos llamar PEA, es muy común que se le llame PEA y viene de población económicamente activa. Algunas personas tienen trabajo entonces y otras no, ¿no? Entonces estas que no tienen se les llaman desempleadas o personas en paro. Ahora, solo estas últimas se las considera desempleadas, ¿no? O sea, las personas que están dentro de la población económicamente activa, entonces tienen que cumplir las condiciones que hemos mencionado. Entonces, dentro de este conjunto de personas, algunas tienen trabajo y las que no tienen se las considera desempleadas, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos de que solo a estas últimas se les considera desempleadas. Ahora, hay diferentes tipos de desempleo. Está el desempleo friccional. ¿A qué se le llama desempleo friccional? Que es el primer tipo de desempleo, ¿no? Sería, fíjense, la evolución tecnológica y los cambios de la demanda provocan una continua rotación en el empleo. En otras palabras, para que lo entiendan mejor, jóvenes. Entonces, hay situaciones en que ustedes van a cambiar de trabajo, ¿verdad? Entonces van a rotar, cuando se habla de rotación en el empleo, rotan de un empleo a otro, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos hablando de rotación en el empleo. Pero este periodo en que dejan un empleo y se ubican en otro, entonces a eso se le llama desempleo friccional, ¿ya? Entonces es uno de los tipos de desempleo que se da pues comúnmente. Entonces siempre va a existir una masa flotante de personas que han dejado un empleo, ya sea porque ellos han querido dejarlo, porque ellos han renunciado o que lo han perdido, ¿no? Entonces que han sido despedidos por cualquier situación y están en la espera de uno nuevo, ¿no? Entonces, inclusive las personas que han dejado un empleo y ya tienen fecha para empezar otro, pero están en ese periodo sin trabajar, también es considerada como masa flotante de estas personas que están desempleadas, ¿no? Entonces, por eso en un censo se pregunta si en los últimos 15 días se ha trabajado, ¿no? Entonces, ese es el periodo, digámoslo así, que se toma en cuenta para considerarla desempleada. Bueno, si seguimos nosotros dentro de los tipos de desempleo, discutiendo lo que serían los tipos de desempleo, el segundo tipo sería el desempleo estructural. Este es uno de los más complicados, jóvenes. ¿Y por qué? Es consecuencia de una inadecuada estructura económica. Entonces, estamos hablando de que no se están llevando a cabo
políticas monetarias, políticas fiscales, políticas económicas en general, que sean las adecuadas para poder generar puestos de trabajo. Entonces estamos hablando de que la estructura de un país, entonces de que las autoridades del país, o sea, tienen que realizar gestiones para poder generar empleos. Estas políticas no se están realizando. Entonces, complicado porque no se trata, digámoslo así, de oferta, de demanda, se trata de falta de una estructura y eso es complicado cambiar, ¿no? Es más difícil cambiarlo. Entonces, por eso se dice que es un desempleo, el desempleo estructural es uno de los más difíciles con los cuales se lucha. Entonces, estamos hablando de sectores concretos de la población activa que están desempleadas, ¿verdad? Están de zonas con tasa de desempleo superiores al promedio. Evidentemente que hay un índice de desempleo promedio, digámoslo así, que maneja todo territorio, todo país tiene un índice de desempleo. Entonces, y como cuando se van sacando estos índices, se habla de un promedio, y cuando hablamos de un desempleo superior a este promedio, entonces hay que preocuparse, hay que ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se puede realizar? ¿Qué políticas se pueden llevar a cabo para poder realizar entonces estos cambios, ¿verdad? Bueno, influyen el cambio tecnológico, los factores étnicos, sociales, los desplazamientos geográficos de la actividad económica o de la población, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a hacer que haya un desempleo estructural. Evidentemente, la tecnología va a ir cambiando, entonces puede ser que, no puede ser, va a haber puestos de trabajo que van a desaparecer con el tiempo, van a haber nuevos puestos de trabajo que van a ir apareciendo con el tiempo, evidentemente con el avance de la tecnología, eso va a pasar, ¿no? A unos países les va a llegar antes que a otros países, pero les va a llegar, o sea, vamos a sufrir todos por eso, y eso va a ser, o sea, va a estar dentro de lo que sería el desempleo estructural. Va a haber factores de diferentes etnias, de diferentes territorios que también pueden estar causando un desempleo estructural, ¿verdad? Los desplazamientos geográficos de la actividad económica, entonces nosotros estamos hablando cuando una actividad económica se centra en cierto territorio, ¿no? Fíjense que eso históricamente en nuestro país ha habido, qué sé yo, concentraciones de actividades económicas en ciertos territorios de nuestro país. Eso, si nosotros vemos en todo caso la historia de nuestro país, ¿verdad? Entonces esas situaciones suceden, muchachos, ¿no? Bueno, si vemos otro tipo de desempleo, el tercer tipo de desempleo es el desempleo estacional. Este desempleo estacional es fácil de luchar contra él. ¿Por qué? Porque en realidad las personas que están desempleadas dentro de este tipo de desempleo ya saben, o sea, ya prevén que van a estar desempleadas en cierta estación y de ahí es que viene el término estacional porque básicamente se puede prever, les decía, que va a haber este tipo de desempleo, y es porque existen diferentes actividades que por las características de producción de estas actividades, entonces solo van a requerir mano de obra en determinadas épocas del año. Para que me entiendan ustedes, por ejemplo, si nosotros hablamos de zafra, ¿no? Del sector cañero, por ejemplo, en la industria del azúcar, entonces estos zafreros ya saben que en ciertas temporadas del año van a tener trabajo y va a haber temporadas del año en que no van a tener trabajo, ¿no? Entonces, y si nosotros podemos, o sea, hablar de N situaciones de trabajo, ¿verdad? Entonces podemos hablar también de los balnearios, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya no está en la actualidad, pero si nosotros hablamos de Aqualán, por ejemplo, era un balneario, un centro de entretenimiento que estaba llevándose a cabo dentro de Santa Cruz de la Sierra, pero que estaba abierto en ciertos meses del año. Entonces las personas que trabajaban en este lugar ya sabían que iba a haber ciertos meses en la época de invierno en que se iban a quedar desempleadas. Entonces a ese grupo de personas este grupo de personas estarían dentro de lo que sería el desempleo estacional. Ellos ya sabían que se iban a quedar porque tienen el empleo básicamente, y de ahí yo les decía que viene el nombre por estaciones, por periodos, por temporadas, pero bueno, saben que se van a quedar desempleadas, entonces pueden pensar en qué actividades van a realizar en el momento en que se queden desempleadas.
Entonces, por eso es que nosotros estamos mencionando que como que es el más fácil contra el cual luchar, porque se puede realizar con tiempo, ver qué actividades se pueden realizar, ¿verdad? Bueno, se debe de tratar de diversificar la estructura productiva existente, entonces, ¿no? Para ver en las estaciones en que se queden estas personas desempleadas, ver qué se puede hacer con este grupo de personas, ver qué actividades económicas entonces les podemos dar, ¿no? A este grupo de personas, entonces diversificando el sector productivo para que en ciertas temporadas del año entonces se dediquen a estas actividades que evidentemente se los necesita, son importantes para poder cubrir nuestras necesidades, pero que también estas personas que trabajan en este tipo de puestos de trabajo tienen que tener también la forma de poder asegurar lo que sería la cobertura de sus propias necesidades. Entonces, de ahí es que se habla de tratar de diversificar lo que sería la estructura productiva, para que se pueda ubicar a estas personas en ciertas estaciones, entonces, en un puesto de trabajo y en otras estaciones en otros puestos de trabajo, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de otro tipo de desempleo que sería el desempleo cíclico. Nosotros habíamos mencionado, jóvenes, hace un momento habíamos estado hablando de lo que eran los ciclos económicos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de ciclos económicos, estábamos hablando de 4 diversos ciclos económicos. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un clímax, que recuerden que el clímax o el auge económico, que es el que se encuentra en la punta, entonces, ¿qué características tiene este ciclo económico? Estamos hablando de que hay alto nivel de empleo, de que hay alta demanda y alto consumo, alta producción también. Entonces, sube el nivel de exportaciones. En fin, hay una serie de características que tiene este ciclo. Cuando nosotros entramos a una recesión, que recuerden que ya una vez se pasa por el auge, que es el pico más alto, y empieza a bajar, estamos hablando de una recesión económica, entonces empieza a haber una serie de características que se van dando para poder reconocer este ciclo económico. Entonces estamos hablando de que baja el nivel productivo, baja el consumo, baja las exportaciones, aumenta el índice de desempleo, en fin. Entonces, todas estas características se van dando en un ciclo de recesión. Cuando nosotros hablamos de una crisis o de una depresión, que es el punto más bajo, entonces estamos hablando de que todas estas características que hemos mencionado, que están dentro de una recesión económica, se dan, pero en forma más grande, ¿no? En más macro, en una crisis. Entonces, si hablamos de un aumento, en todo caso, del índice de desempleo, entonces en una crisis es aumento, pero en una magnitud mayor. Si hablamos en una disminución de exportaciones, lo mismo, ¿no? Va a haber disminución de importaciones también en una crisis, pero a un nivel mayor. Si hablamos de una disminución del consumo y una disminución de la producción, lo mismo entonces en una crisis, pero muchísimo más grande, se siente mucho más en la economía. Entonces, ¿a qué vamos? A que la economía tiene ciclos económicos, entonces cuando hablamos de que se encuentra en la fase expansiva, ¿verdad? O recuperación, como lo recuerden, de este ciclo económico, la demanda, por ejemplo, de bienes y servicios se va a incrementar. Entonces las inversiones privadas aumentan, se incrementan. La producción y el empleo se ven incrementadas también, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la fase recesiva? Cuando hablamos de una recesión y de una depresión. Entonces nosotros estamos hablando de que en este ciclo económico hay un retraimiento de la demanda de bienes y servicios. Entonces va a haber menor inversión privada, va a haber menor producción y por lo tanto va a haber menos fuentes de empleo. El índice de desempleo es el que va a aumentar y eso va a tener alta incidencia entonces en lo que sería el aumento bueno, o lo que se llamaría en todo caso a esto se le llamaría un desempleo cíclico. ¿Y cíclico por qué? Porque se espera que dentro de una crisis o una recesión pues haya un aumento del índice de desempleo, ¿no? Entonces, está dentro de las características del ciclo económico respectivo. Entonces, de un ciclo económico, recesión, dentro de una recesión y dentro de una depresión también.
Ahora, ¿cómo se puede medir el desempleo? Hay diferentes fórmulas para poder medir lo que se llamaría el desempleo, ¿no? Aquí, fíjense, tenemos dos distintas fórmulas. La tasa de desempleo abierto, que sería una de ellas. Entonces, tenemos que tomar toda la población desocupada y dividirlo entre la fuerza de trabajo. Entonces, toda esta gente, la población desocupada, que sería la gente que tiene edad de trabajar, esas cuatro características que habíamos mencionado, que tiene edad de trabajar, que tiene la disposición de trabajar, que quiere trabajar y que evidentemente está buscando trabajo, ¿no? Entonces, toda esta gente, pero que no tiene empleo, evidentemente, dividido entre la totalidad de las personas, ¿no? Dentro, o sea, la totalidad de las personas de la población activa. Entonces, estamos hablando los que están ocupados y los que están desocupados. Esa es la totalidad que estaríamos colocando nosotros aquí en el denominador como fuerza de trabajo, ¿no? Ocupados y desocupados. Y arriba solamente la población desocupada. Y así vamos a obtener un índice o tasa que sería la tasa de desempleo abierto. Ahora, la tasa de ocupación más bien es la tasa de personas que están ocupadas, que están trabajando, ¿verdad? Entonces, en el numerador estaríamos colocando a la población ocupada, la que está trabajando, la que cuenta entonces con un puesto de trabajo, dividido entre la población que está en edad de trabajar. Y así nosotros estaríamos encontrando ese índice. Aquí tenemos otras fórmulas. La tasa neta de participación, que estaríamos viviendo la fuerza de trabajo dividido entre la población en edad de trabajar. Está la tasa bruta de participación, que sería la fuerza de trabajo dividido entre la población total. ¿Ya? Entonces hay diferentes índices que nos ayudan a analizar cuál es la situación dentro de lo que es este agregado macroeconómico que sería el empleo y el desempleo. Si seguimos nosotros revisando diferentes fórmulas, entonces vemos acá la tasa de subempleo invisible, que sería los desempleados equivalentes por subempleo invisible, dividido entre la fuerza de trabajo. La tasa de subempleo visible serían los desempleados equivalentes por subempleo visible, dividido entre la fuerza de trabajo. Estas distintas fórmulas, bueno, vamos a ver esta también, la tasa de subutilización total, que sería la tasa de subempleo abierto, más la tasa de subempleo total. Vamos a ir revisando cada uno de estos conceptos para que les quede claro un poco más adelante. ¿Ya? Pero en todo caso, fíjense que esta fórmula es para que ustedes tengan nada más conocimiento general. Aquí nosotros no vamos a medir, no vamos a hacer mediciones porque no corresponde a esta materia, pero sí que conozcan un poquito los conceptos y sepan de repente cómo se pueden determinar cuando nosotros estamos hablando de tasas de desempleo, cómo se pueden medir estas diferentes tasas o índices de desempleo. Bueno, ahora, ¿cuáles son las causas del desempleo? ¿No? Entonces hay diversas causas, fíjense que estamos aquí viendo algunas, la inestabilidad política económica del país. Nosotros, fíjense, el año pasado, por ejemplo, con el paro que hubo de 3 semanas, ¿verdad? En octubre, enseguida de las elecciones que tuvimos, de las elecciones nacionales que nosotros tuvimos, y bueno, la renuncia de diversas autoridades que estaban fungiendo en ese momento en nuestro país, entonces se vino una inestabilidad política y económica y eso causa desempleo. El hecho de tener incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar, genera desempleo, ¿no? Y también estamos viviendo una inestabilidad política económica en la actualidad, ¿no? Porque al final y al cabo, fíjense que a raíz de lo que pasó el año pasado con la renuncia de las autoridades, ha entrado este gobierno de transición y se nos viene otra vez elecciones en octubre, entonces, y bueno, no sabemos, básicamente no tenemos la certeza de lo que vaya a pasar. Y el no tener certeza, entonces a eso se le llama, pues, incertidumbre, que precisamente viene a ser sinónimo de lo que es inestabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el sector político, con el sector económico de nuestro país? Todavía es incierto. Y evidentemente que acompañado de la cuarentena, pues nos genera todavía mayor, nos genera todavía mayor
Ay, perdón, se ha dejado de compartir. Ok, nos genera todavía mayor inestabilidad, ¿ok? La falta de preparación académica. Fíjense que el hecho de que la gente no se prepare, de que la gente no estudie, evidentemente eso va a causar desempleo, ¿no? Entonces, el nivel de estudio de diferentes territorios va a hacer que eso pueda ayudar a que disminuyan los índices de desempleo o que aumenten. Eso va a depender del territorio, porque cada territorio tiene una demanda de diversos puestos de trabajo y para poder llenar esos puestos de trabajo, pues tiene que haber preparación, ¿no? Preparación ya sea implícita o preparación formal, ¿no? Entonces va a depender del territorio. La explosión demográfica, entonces esto obviamente que va a repercutir también y es una causa de desempleo. Entonces el hecho, por ejemplo, en Santa Cruz, que es un polo de crecimiento, ¿verdad? Bueno, que es uno de los departamentos entonces que atrae gente del interior. Entonces, el hecho de que vaya creciendo y creciendo y creciendo la cantidad de personas que están dentro de nuestro departamento, eso va a generar desempleo también porque evidentemente hay mayor gente que está ofertando su trabajo, entonces evidentemente eso va a causar un efecto en la demanda de estos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, una inflexibilidad laboral también va a causar desempleo, el hecho de que los ofertantes, entonces, puestos de trabajo sean inflexibles en diversas características que pueden estar teniendo los puestos de trabajo que se estén ofreciendo. Cuando la demanda es mayor que la oferta de trabajo, entonces cuando hay mayor cantidad de gente que quiere trabajar que la cantidad de puestos de trabajo que se están ofertando, que básicamente esa es una característica que se da continuamente en nuestro país, ¿no? Hay una gran cantidad de gente que quiere trabajar, que está buscando trabajo y que lamentablemente no encuentra trabajo o no ha encontrado trabajo, entonces también es una causa del desempleo. Y la inflexibilidad del demandante, ¿verdad? Entonces el hecho de que estos demandantes exijan mucha experiencia, exijan mucha preparación. Fíjense ustedes que ahora se habla mucho de que se quiere gente con experiencia, gente que de repente tenga ciertas características y son muy inflexibles, o sea, gente que de repente no suba de 30 años, que tenga ya maestría y muchos cursos, que tengan preparación en esto y aquello y que los horarios sean muy largos, y, en fin, una serie de características y que sean inflexibles en la búsqueda del puesto o de la persona que va a ocupar este puesto de trabajo, entonces eso también va a causar desempleo. Es considerada como una causa del desempleo. Ahora, hay un ciclo de desempleo que es el esquema que nosotros tenemos acá, ¿no? Fíjense, el desempleado no tiene ingresos, obviamente, no va a generar impuestos, ¿no? Si no tiene una actividad económica, ¿cómo es que puede generar impuestos? No genera, por tanto no está aportando, ¿verdad? Con impuestos. Entonces no va a demandar otros servicios si no tiene ingresos que puede demandar. Entonces eso va a generar menos ingresos para negocios, empresas y gobiernos y eso va a generar despidos por falta de demanda de presupuestos o por cierre de negocio. Entonces, en otras palabras, cuando hablamos de que despido por falta de demanda, si no hay gente que esté comprando productos y o servicios, entonces estas empresas pueden estar cerrando y eso va a generar desempleados. Y otra vez no tiene ingresos. O sea, esto es un ciclo y se va dando y se va dando y se va dando y esto pasa constantemente. Entonces, mientras más vaya creciendo cualquiera de estas características, evidentemente va a crecer el siguiente, ¿no? Entonces es como que una bola de nieve. Entonces, precisamente por eso es que nuestras autoridades tienen que luchar para que la tasa de desempleo sea la menor posible. ¿Cuáles son las consecuencias del desempleo? Fíjense que pueden haber consecuencias psicológicas, ¿verdad? Genera angustia, genera tristeza, obviamente. El hecho de no tener estabilidad económica, de no tener un ingreso mensual que sea seguro y mucho más, fíjense ustedes, si nosotros estamos hablando de personas que tienen dependientes, de personas que tienen hijos que mantener o padres que mantener o qué sé yo, cualquier tipo de dependiente, entonces mayor va a ser la angustia que tenga o la tristeza que tenga que le genere el hecho de estar desempleado.
¿no? Entonces, es una consecuencia psicológica. Esto causa estrés, desesperación, porque si nosotros a eso, al hecho de tener, imagínense, dependientes, o sea, personas que están dependiendo a esta persona que perdió el empleo, que se encuentra desempleada, si a eso le aumentamos que de repente tengan deudas, ¿no? Imagínense, entonces eso puede llegar a un nivel de desesperación pues extrema, causa estrés, que el estrés es el inicio de muchas enfermedades, ¿no? Y eso hace que las personas sean irritables, el hecho de que estén estresadas, de que estén desesperadas, entonces hacen que se irriten fácilmente. Puede llegar a que se depriman, entonces dependiendo del nivel que pase todo esto, y ya el extremo sería el suicidio, ¿no? Ha habido casos en que las personas se sienten realmente muy presionadas, muy estresadas, ¿no? Porque realmente no tienen cómo hacer frente a diversas deudas o problemas que son consecuencia de falta de ingresos económicos que han terminado lamentablemente en suicidio. Entonces, son consecuencias o pueden ser consecuencias del desempleo. Pero bueno, estábamos hablando nosotros de consecuencias psicológicas. Ahora, ¿qué consecuencias físicas nos puede dar todas estas situaciones? En primer lugar, el insomnio, ¿no? Cuando nosotros estamos preocupados, desesperados, depresivos, en fin, tenemos una falta de sueño. Entonces nos cuesta dormir, realmente la preocupación lleva a lo que es la falta de sueño. Las cefalias tensionales, cuando hablamos de cefalias tensionales, entonces la presión arterial puede subir y esto también puede estar causando serias situaciones de salud, ¿verdad? Si estamos hablando de gente que puede estar padeciendo, que tenga enfermedades del corazón, entonces esto puede acarrear una serie de cuestiones, qué sé yo, hasta un paro, ¿verdad? Cardíaco. Entonces, es complicado, es una consecuencia física que evidentemente tuvo que haber pasado por lo psicológico primero, ¿no? La fatiga crónica, o puede haber diversos niveles de fatiga, dependiendo también de cómo se encuentra la persona, si está sola, si está con hijos que mantener, si está con deuda, en fin, pues, ¿no? La desnutrición, eh, a veces, fíjense que estas cuestiones, y desnutrición puede causar el hecho de que quite el hambre, las personas que están muy preocupadas, algunas no comen y otras comen demasiado, pues, ¿no? Pero si no tienen empleo, no tienen ingresos, entonces de repente, pues, el hecho de que se les vaya el apetito es muy común, de que la preocupación les quite el apetito y eso puede llegar a una desnutrición. Y bueno, el hecho de que nosotros no nos estemos alimentando bien va a hacer que tengamos un sistema inmunológico deficiente y el hecho de que baje nuestra defensa al tener un sistema inmunológico deficiente va a hacer de que seamos más, ¿cuál es la palabra? Más vulnerables a diferentes enfermedades infecciosas y crónicas. ¿No? Entonces, por eso es que inclusive en este momento en el que estamos nosotros luchando contra la pandemia, se habla de que tenemos que aumentar las defensas, de que tenemos que alimentarnos correctamente, de que tenemos que mejorar nuestro sistema inmunológico deficiente en el caso de que lo tengamos, o mantener un sistema inmunológico eficiente para que podamos hacerle frente al virus, ¿no? Porque precisamente podemos, si el virus entra a nuestro cuerpo y no tenemos la defensa suficiente, pues ahí es que podemos estar nosotros terminando pues hasta la muerte, puede llevarnos a la muerte este virus por el cual estamos ahora pasando, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos ahora de una consecuencia social que estaría acarreando el desempleo, entonces puede estar causando el aislamiento en primer lugar, ¿no? Entonces ya dejar de salir, que puede ser raíz de una depresión o que puede salir el hecho de no tener dinero también, ¿no? Una conducta delictiva, que es lo más triste, ¿verdad? Entonces, la desesperación de las personas puede estar llevando a cometer actos vandálicos. Evidentemente la pobreza, ¿no? Se habla de que gente que había salido de pobreza, gente de clase media, va a pasar otra vez bueno, en estos últimos años de bonanza económica, personas que habían pasado de ser pobres a ser clase media, entonces van
pueden estar volviendo a la pobreza precisamente como consecuencia de la cuarentena que estamos pasando en la actualidad. Puede también llevar a adicciones, a diferentes adicciones, adicción a la comida, adicción al cigarro, adicción a la bebida, adicción a drogas, en fin, pues, ¿no? La desintegración familiar, fíjense que lamentablemente hay familias que se desintegran porque no hay ingresos económicos, ¿no? Entonces eso causa un estrés dentro de las familias que pueden estar causando una serie de diversas peleas que pueden estar terminando en desintegraciones familiares. Y bueno, la afectación de la economía del país, evidentemente, ¿no? Pues hay una serie de cuestiones que ya la hemos mencionado, ¿verdad? Cómo afecta el desempleo, es una característica propia de una recesión y de una crisis. Bueno, entonces, recapitulando, ¿no? Causas del desempleo pueden ser el bajo nivel de educación, hay que prepararse, muchachos, ¿verdad? Para tener más oportunidades laborales. Conflictos armados, que también hemos visto en nuestro país, ¿verdad? Pueden estar causando desempleo. El desarrollo tecnológico, lamentablemente va a haber desarrollos tecnológicos y digo lamentablemente porque fíjense que es positivo que haya un avance tecnológico. Y cuando hablo de que sea lamentable es de que va a haber puestos de trabajo que van a dejar de funcionar o que van a dejar de existir porque se ha desarrollado tecnología. Y no lo veo lamentable por el hecho de que avance la tecnología, no, sino que de repente personas que han trabajado en ciertas áreas toda su vida, entonces tienen que buscar otra cosa para poder tener ingresos económicos o podrían estarse quedando fuera, ¿no? La desigualdad de las clases sociales, otra causa del desempleo, y los cambios estacionarios. También están las nuevas leyes que pueden estar causando desempleo jóvenes. ¿Y por qué nuevas leyes podrían causar desempleo? Fíjense que si nosotros cuando hablamos de nuevas leyes, puede ser que hablemos de aumentos salariales, de aumentos impositivos, ¿verdad? Aumento a los impuestos. Pueden ser, qué sé yo, pues, ¿no? Diversas cuestiones de este tipo, en donde de repente las empresas se ven presionadas a realizar cambios dentro de la administración de su empresa y que esto acarree mayores gastos y obviamente las empresas privadas pues van a buscar siempre el generar la mayor cantidad de utilidades posible, ¿no? Entonces, eso va a causar pues desempleo. La falta de demanda, ¿no? Evidentemente también causa desempleo, ¿no? Fíjense que si hay desempleo y si la gente está disminuyendo los ingresos que tiene, entonces, ¿qué pasa? Pues se va a consumir menos. Y es lo que estamos sufriendo en la actualidad, jóvenes. En este momento, con la cuarentena, hay ¿qué le podemos llamar? Hay una incertidumbre muy alta de lo que va a pasar en los próximos, en lo que nos queda de este año y en el próximo año. Es una inestabilidad realmente, una inseguridad de lo que vaya a pasar. Entonces la gente está cuidando ya sus gastos, está gastando menos, ¿no? Entonces está demandando menos productos. Entonces, obviamente que si demanda menos productos, se produce menos y esto va a hacer que las empresas productivas pues necesiten menos personas trabajando dentro de ellas mismas, ¿no? Los subsidios también generan desempleo y la inflación. Bueno, ahora los efectos. Dentro de los efectos del desempleo podemos mencionar la pérdida de libertad y la educación social, ¿no? La pérdida de capacidad laboral, otro efecto que puede estar causando el hecho de que aumenten las unidades de empleo o las unidades de desempleo más bien. Los daños psicológicos que hemos mencionado, la falta de salud que pueden ser por las consecuencias psicológicas o físicas que hemos mencionado, el quebranto de la vida familiar que también hemos mencionado, ¿verdad? La desigualdad de género, la quiebra o fracaso y el surgimiento de nuevas carreras. Pueden ser entonces efectos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer o cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué soluciones entonces que le podemos nosotros estar dando
a estas características que pueden estar causando desempleo. Horarios de trabajo, ¿no? Puede ser entonces, pueden dar desempleo. Entonces, una posible solución. La solución sería buscar inversiones de repente de empresas extranjeras, ¿no? Tratando de hacer atractivo el mercado para que empresas extranjeras puedan ver nuestro país como lugar en donde pueden inversiones, pueden generar puestos de empleo. Y bueno, hace la economía. Y cuando nosotros hablamos de en, en el país, ¿no? Tratar de generar productos entonces manufacturados, no exportar materia prima, sino generar los puestos de empleo aquí y generar la actividad económica aquí, para que los efectos positivos de ese movimiento económico se den en el país. Y bueno, el aumento y mejora en la educación, siempre salud y educación van a ser los pilares de la inversión nacional. Entonces tiene que invertirse precisamente en salud y en educación, para que la gente esté en primer lugar, para que los ciudadanos de nuestro país estén sanos y estén educados. Una forma de que pueda desarrollarse más fácilmente cualquier territorio. Si hablamos de otro agregado macroeconómico, podríamos mencionar la inflación. La inflación va a consistir en el incremento en el nivel general de precio en el tiempo, ¿verdad? Pues entonces, cuando hay un aumento generalizado en el nivel de precios, entonces nosotros estamos hablando de precios al consumidor o IPC es el que sería el más importante para nosotros. Ahora, la inflación, por lo tanto, depende, el poder va a depender de qué, o va a repercutir en el poder de compra que puedan tener las personas y va a debilitar el salario. ¿Ya? Entonces, las personas, bueno, cuando hay una elevada tasa de inflación, la remuneración va a permitir adquirir cada vez menos productos. Porque fíjense que si aumenta el precio de los productos, entonces el poder adquisitivo de nuestros salarios disminuye. Si nosotros antes podíamos comprar ciertas unidades de pan, por ejemplo, con, con cierto nivel
de dinero, ¿no? ¿Cuántas unidades de pan podíamos comprar con un boliviano hace, no sé, 2 años atrás? ¿Y cuántas unidades de pan podemos comprar ahora con esa misma unidad, con esos mismos 2 bolivianos? Entonces, quiere decir que nuestro dinero ha perdido poder adquisitivo, ¿no? Y entonces, es por eso es que se habla de que cuando existe inflación, vamos a poder adquirir cada vez menos productos, porque evidentemente son más caros. Entonces, vamos a poder adquirir cada vez menos a mayor inflación. Entonces, por lo tanto, pese a cobrar la misma cantidad de dinero, o sea, nuestro salario puede ser exactamente el mismo, pero nosotros los consumidores vamos a comprar menos. Entonces, jóvenes, una inflación es sinónimo de una disminución en los salarios, porque podemos comprar menos cosas. Debe de entenderse de esa forma. Ahora, ¿cómo se cuantifica entonces la inflación? A través del IPC. IPC dijimos que era índice de precios al consumidor, o puede ser que en ciertas bibliografías ustedes la estén viendo con INPC, que es Índice Nacional de Precios al Consumidor. Básicamente es lo mismo si ustedes lo ven como IPC o como INPC, es lo mismo, jóvenes, solamente es el nombre que de repente puede estar cambiando. Ahora, ¿cuáles son los usos que se le está dando a este índice? El INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, es un indicador estadístico, una estimación, que lo que hace es facilitar las decisiones económicas inherentes al comportamiento de los precios. Fíjense que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, va tomando una muestra de los precios todos los días, va tomando esta muestra para poder determinar los índices de precio al final de cada mes y básicamente lo más popular, digámoslo así, de poder publicar estos resultados son precisamente al año, ¿no? De forma anual. Bueno, pero esto se debe a que brinda información al gobierno, a las empresas, a los sindicatos y a los ciudadanos privados para que se pueda entender cuál es el costo de vida en el país, ¿no? Entonces, para poder además realizar diversos análisis, para poder compararnos con otros países, para poder saber cómo estamos, para poder, en fin, pues, ¿no? Tiene diversas utilidades, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos un esquema, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de la inflación. Podemos empezar en cualquier cuadro. Si empezamos acá, la inflación y pérdida del poder adquisitivo ¿genera qué? Genera una desactivación de la industria nacional. En otras palabras, el sector productivo se va a contraer. O sea, si aumentan los precios, evidentemente la gente va a querer comprar menos, y a eso se le llama disminución de la oferta de bienes. Bueno, a ver, no quiero confundirlos, ¿no? Cuando la gente quiere comprar menos, es una disminución de la demanda. Entonces, si va a disminuir la cantidad de personas que quieran comprar un producto, esto va a hacer que los que están ofertando el producto produzcan menos. Y a eso se le llama disminución de oferta de bienes y servicios y aumento del desempleo. Porque si ellos necesitan, fíjense, ofertar menos, entonces van a necesitar menos gente fabricando estos productos, estos bienes, estos servicios, ¿no? Entonces necesitan menos gente, por tanto se pide gente y por eso es que causa un aumento del desempleo. Y esto va a causar una devaluación, un endeudamiento o fuga de capital. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente, ¿qué es la inflación? Fíjense, la inflación es la presencia en la circulación de una gran cantidad de papel moneda que rebasa las necesidades de la circulación de mercancía o que sobrepasa a la cantidad de oro que la respalda. Nosotros hace años atrás había lo que se llamaba el patrón oro, jóvenes, ¿ya? Y quiero que investiguen precisamente para el sábado. ¿Qué fecha es el sábado? Vamos a ver, por favor, para el sábado 12 de septiembre, jóvenes, me van a investigar a qué se le llamaba el patrón oro, ¿ya? Entonces, todo lo relacionado al patrón oro y la producción de papel moneda gracias a este patrón oro, ¿ya? Para el viernes 12 de septiembre. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que serían los tipos de inflación. Cuando la subida de los precios sigue una tendencia gradual y
una media anual de unos pocos puntos porcentuales, no se considera la inflación sea una amenaza seria para el progreso económico y social. Para que se entienda mejor, jóvenes, una economía que se la considere sana, que se la considere estable, un territorio que se encuentre con una bonanza económica, no quiere decir que no va a esperar que tenga inflación. O sea, sí, si se tiene una bonanza económica, entonces también se espera que exista inflación. ¿Pero y por qué? Básicamente, las necesidades que tenemos nosotros los ciudadanos van en aumento, ¿no? Entonces, eso por el aumento del sector demográfico del territorio, por el aumento de las necesidades y los cambios de las necesidades que tenemos, en fin. Entonces, ese aumento de las necesidades que tenemos, se tienen que absorber estas empresas para poder cubrir ese aumento de las necesidades y al final todo este aumento de costos se termina absorbiendo o lo termina absorbiendo el consumidor. Y por eso es que van aumentando de precio los productos. ¿Ya? Entonces, pero cuando es una media con pocos puntos porcentuales, y para que lo entiendan mejor, cuando es un solo dígito de inflación, estamos hablando del 9%, no es una amenaza para el progreso económico, entonces puede seguir creciendo sin ningún problema. Y ahora, inflación moderada, entonces, se caracteriza por una lenta subida de los precios. Clasificamos entonces con arbitrariedad las tasas anuales de inflación de un dígito, que es lo que estamos hablando. Hasta el 9% es un dígito. Pasa al 10% ya son dos dígitos, ¿verdad? Entonces, hasta el 9%. Cuando los precios son relativamente estables, entonces la gente tiene confianza en el dinero y de esta manera lo mantienen efectivo porque dentro de un cierto tiempo, un mes, un año, tendrá casi el mismo valor que hoy, ¿no? Entonces no pierde no pierde el poder, digamos, adquisitivo. La inflación acelerada, ¿a qué se le llama inflación acelerada, jóvenes? Cuando la inflación acelerada se arraiga, entonces se producen graves distorsiones económicas. Generalmente la mayoría de los contratos van a ligarse a un índice de precios o a una moneda extranjera. Por ello, el dinero pierde su valor muy deprisa y los tipos de interés pueden ser de 50 o 100% al año. Entonces, esa es una inflación acelerada. Si ustedes, bueno, recuerdan hasta el 2008, ¿verdad? Hubo una depreciación de nuestra moneda y una apreciación del dólar, ¿verdad? Entonces, básicamente el dólar estaba muy arraigado en nuestro país. Si nosotros íbamos básicamente al centro a tratar de adquirir cualquier producto, los precios estaban en dólares. Entonces, y bueno, y al subir y al apreciarse el dólar, que llegó a estar a 8.10, ¿verdad? Entonces, había una disminución del poder adquisitivo del boliviano. Entonces, básicamente, los ahorros que querían tener los bolivianos, que queríamos tener, era en dólares, precisamente porque se iba apreciando esta moneda y se iba depreciando el boliviano, ¿no? Y eso puede ser una causa o bueno, eso puede causar una inflación acelerada. La hiperinflación se produce cuando los precios crecen a tasas superiores al 100% anual. Si ocurre esto, los individuos entonces tratan de desprenderse del dinero líquido antes que los precios crezcan más y hagan que el dinero líquido de que disponen pierdan aún más valor. Entonces, nosotros estuvimos con una hiperinflación en el 86 y esa sería la segunda investigación, jóvenes, por favor, para el sábado 12 de septiembre. Ya les voy a dar las características propias de lo que tienen que investigar, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos investigaciones, jóvenes, para el 12 de septiembre. Una que sería lo que es el patrón oro, ¿verdad? Cómo se producía el dinero y por qué para producir dinero un país tenía que regirse al patrón oro. Esa es una investigación. Y la otra que sería la hiperinflación en Bolivia en el 86, ¿ya? Bueno, en los años 80. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué fue lo que lo causó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Y cómo se superó esa hiperinflación de los años 80? Bueno, básicamente entonces el dinero dentro de una hiperinflación pierde muy rápido su valor. Entonces, cuando pierde muy rápido su valor, de lo que se quiere es comprar cosas, o sea, deshacerse del dinero líquido porque básicamente vale cada vez menos y menos, ¿no? Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de la inflación? Existen diferentes explicaciones sobre la causa
de la inflación, cada explicación puede dar entonces a cuenta de un proceso que puede estar generando una inflación diferente, aunque no existe una teoría unificada que dice, ¿saben qué? Esto va a causar una inflación, va a terminar en una inflación. O sea, hay diferentes causas que las hemos ido revisando, pero situaciones que pueden o no pueden terminar en una inflación, ¿no? Pero ahora, se habla de al menos 3 tipos de inflación: la inflación de demanda, la inflación de costes y la inflación autoconstruida. Vamos a revisar cuáles son cada una de estas inflaciones. La inflación de demanda, jóvenes. Fíjense que básicamente hay una, eh, hay una ley dentro de la economía que se habla de cuando aumenta la demanda, aumentan los precios. Y esto para que ustedes lo entiendan con mayor facilidad, por ejemplo, cuando, en la época de Navidad, por ejemplo, ¿no? Que aumenta el consumo del cerdo, de la carne de cerdo, entonces eso hace que aumente el precio de la carne de cerdo. Entonces, ¿y por qué? Porque aumenta la demanda. Entonces hay mayor cantidad de personas que están buscando comprar carne de cerdo para las fiestas de fin de año. Entonces eso hace que los productores de cerdos aumenten el precio. Entonces a eso se le llama inflación de demanda. Aumenta la cantidad de personas que están buscando comprar ese producto y por ende eso va a causar un aumento de los precios. Y eso causa inflación, evidentemente. La inflación de costes, que esta es la más entendible, ¿verdad? Cuando aumenta el costo, ya sea de la materia prima, ya sea de la fuerza de trabajo, o sea, cuando para producir algo, cuando la materia prima o cualquier tipo de recurso que se necesite para poder producir cualquier tipo de bien o cualquier tipo de servicio aumentan los costos, eso tiene un efecto directo en el precio de venta del producto. Entonces va a causar inflación, ¿no? Si antes la materia prima para poder producir, no sé, 1 kilo de carne de pollo era de, no sé, de 8 bolivianos y aumenta a 10 bolivianos, entonces lo más lógico es que aumente el precio de la carne de pollo, aunque la carne de pollo, recuerden ustedes que en otras materias hemos hablado del mercado de la carne de pollo y hemos hablado de lo riesgoso que es precisamente este mercado. Bueno, la inflación autoconstruida viene, fíjense, de la mano con lo que sería la especulación de precio. Básicamente, cuando no hay razones para que aumente el precio, pero puede ser que se esté guardando productos, por ejemplo, para poder subir el precio, cosa que pasó en años pasados en nuestro territorio. Se encontró gente que estaba guardando, fíjense que nosotros hemos tenido escasez en su momento de azúcar, escasez en su momento de aceite, ¿verdad? Escasez de gas, por ejemplo. Pero bueno, por ejemplo, dentro del azúcar, la harina, se encontraron galpones en donde había gente que había guardado este producto en la búsqueda de causar escasez y que eso haga que aumente el precio, ¿no? Entonces sería un ejemplo de la inflación autoconstruida, porque eso hizo, al momento de haber escasez, eso hace que aumente entonces el precio y por ende haya inflación. Ahora, el índice más utilizado para medir la inflación es el índice de precios al consumidor, que habíamos hablado del IPC o el INPC, el cual indica porcentualmente la variación en el precio promedio de los bienes y servicios que adquiere un consumidor típico en 2 periodos de tiempo, usando como referencia lo que se denomina en algunos países la canasta básica. Fíjense, jóvenes, básicamente para poder medir el IPC, para poder medir una inflación, hay que tener 2 gestiones. Yo no puedo medir la inflación si tengo los precios de un solo periodo, porque básicamente, ¿qué es lo que mide la inflación? La inflación lo que hace es comparar cómo están los precios de una gestión comparándolas con otra gestión. No necesariamente estas gestiones tienen que estar juntas. O sea, no necesariamente yo tengo que medir la inflación del año 2020 con relación al 2019. Yo puedo medir la inflación del año 2020 con relación al año 2010, con relación al año 2000, qué sé yo, con relación a 1950 si queremos, pero tengo que tener 2 gestiones, ¿no? Yo no puedo hacer comparaciones si no tengo 2 gestiones, porque ¿cómo voy a comparar si no tengo 2 cosas? ¿No? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos gordos o que estamos flacos o que estamos
pequeños o que estamos grandes, en fin, porque tenemos un promedio al cual nos comparamos, ¿verdad? Qué sé yo, si hablamos de peso, hay un peso que sería el ideal a la altura que tenemos, por ejemplo, y nos estamos comparando con eso, entonces por eso sabemos si nosotros estamos con alto peso o estamos con poco peso. Ahora, si hablamos ya de cuestiones económicas, ¿cómo sabemos si tenemos un nivel de vida alto o bajo? Entonces, comparándonos, ¿verdad? Entonces, la inflación es tal cual. Nosotros necesitamos dos gestiones para poder saber cómo estamos, necesariamente. Bueno, este índice de inflación es calculado por el Banco Central, ¿no? Y bueno, básicamente dado a publicar de forma mensual. Ya habíamos mencionado anteriormente que básicamente el INE, jóvenes, lo que hace es publicar, o sea, toma muestras de forma diaria, de forma semanal, pero básicamente lo que hace es publicar en forma mensual y muy comúnmente en forma anual, ¿no? Precisamente con estos índices se toman decisiones a nivel nacional que son importantísimas, como el aumento de salarios, como el apoyo a ciertos sectores, qué sé yo, ¿no? Tipo de políticas económicas que se va a seguir. La inflación tiene muchísimo que ver. Entonces, este va a ser uno de los indicadores de mayor relevancia en el análisis de las decisiones de política inflacionaria que pueda tener el gobierno, ¿no? Si fíjense que para cada aumento salarial que hay cada año, para el 1 de mayo, por ejemplo, bueno, es que este año no hubo por obvias razones, por nuestra cuarentena y la grave crisis económica por la cual estamos pasando. Pero bueno, este aumento salarial se basa en la inflación. Ahora hay diferentes teorías sobre la inflación. Está la teoría de Phillips. La teoría de Phillips, fíjense, habla de una reducción en el desempleo. Dice que solo se puede conseguir a costa de un aumento de los salarios que se trasladará en un aumento de los precios. Entonces nosotros aquí en el eje horizontal tenemos la tasa de desempleo y aquí tenemos la tasa de precios, ¿no? Entonces nosotros, si tomamos un punto, fíjense, si tomamos aquí un punto cualquiera, a un precio cualquiera, podemos tomar aquí un puntito, podemos darlo como ejemplo, que estará teniendo esta tasa de desempleo. Pero si aumentan los precios, entonces el desempleo va a ser, ¿no? Menor. Entonces, ahí, fíjense, entonces una reducción del desempleo se puede conseguir a costa de un aumento en los salarios. Ahora, tenemos aquí lo que sería la tasa de desempleo, la tasa de inflación, ¿no? Un punto cualquiera, este puntito de acá. Si tenemos, qué sé yo, tomemos como ejemplo el 5% de la tasa de inflación y tenemos aquí un 10% de la tasa de desempleo. ¿Qué pasa si sube la inflación? Se aumentan los precios. Eso va a hacer que disminuya la tasa de desempleo. Y este es un punto nuevo que se le llamaría punto 1, punto sub 1, podríamos llamarlo a este punto que está llamado aquí como E sub 1. Y ese cambio, fíjense, del punto E sub 0 al E sub 1 es lo que se le llama la curva de Phillips. Entonces el crecimiento de precios será mayor cuanto menor sea la tasa de desempleo. Una relación a lo que se le llama curva de Phillips. Está la teoría monetaria también, jóvenes, que es uno de los esquemas explicativos más aceptados sobre la causa de la inflación. Es la que indica simplemente que la inflación la promueve la expansión de la masa monetaria a una tasa superior de la expansión de la economía. Por si acaso, la masa monetaria es el conjunto de monedas de nuestro país. Y monedas, bueno, cuando decimos nosotros monedas, hablamos de billetes y monedas, ¿no? Entonces, la masa monetaria es todo ese conjunto de billetes y monedas que está circulando dentro de nuestro país. A eso se le llama masa monetaria, ¿no? Entonces, cuando se expande esa masa monetaria, dice, a una tasa superior a la expansión de la economía, entonces, ese es uno de los esquemas más aceptados, dice, ¿no? Sobre la causa de la inflación. Entonces, básicamente, si hay mayor masa monetaria, va a haber una mayor, va a ser mayor la tasa ¿cómo se llama? De inflación, ¿no? Entonces, si hay mayor dinero y esta expansión de la masa monetaria es más grande que
lo que ha crecido la economía, entonces eso va a causar inflación. La teoría neokeynesiana habla de que en función a la demanda por incremento del Producto Nacional Bruto, que significaría el PNB, y Producto Nacional Bruto, antes de seguir, ¿qué significa, jóvenes? Hemos hablado nosotros en materias anteriores del PIB, que es el Producto Interno Bruto, ¿no? El Producto Interno Bruto, recuerden que es el conjunto de todos los bienes y servicios que están producidos en un tiempo determinado y en un territorio determinado. Ahora, el PNB es básicamente lo mismo, la sumatoria de todos los bienes y servicios, que están siendo producidos en un tiempo determinado y en un territorio determinado, pero por inversiones nacionales. Esa sería la gran diferencia entre el PIB y el PNB. El PIB toma inversiones nacionales y extranjeras y el PNB solo inversiones nacionales. ¿Ya? Entonces, si ya sabemos qué es PNB, leemos de nuevo, dice la inflación en función a la demanda por incremento entonces de las inversiones nacionales del PNB y una baja tasa de desempleo. Entonces a eso se le denomina la curva de Phillips, que es la que nosotros hemos mencionado y que tiene que ver con la teoría neokeynesiana. Entonces, la inflación originada por el aumento en los costos, como podría ser el aumento en los precios del petróleo, ¿verdad? Eso, si aumenta el precio del petróleo, entonces eso puede estar causando una inflación. Y bueno, y la inflación generada por las mismas expectativas de la inflación, lo cual genera un círculo vicioso. Entonces, si se habla que va a aumentar precios de cierto sector y ya se empieza a aumentar precisamente porque se dice que va a aumentar, fíjense, ¿no? Es como que un trabalengua. La inflación generada por las expectativas de la inflación. Entonces, en realidad, ha habido inflación sin que haya razón, simple y sencillamente porque hubo bulla de que iba a haber inflación. Entonces, esto está dentro de lo que se llama, o sea, estas razones que causan inflación son las llamadas teorías neokeynesianas. Está la teoría del supply side. Esta teoría afirma que la inflación se va a producir cuando el incremento en la masa monetaria, recuerden que la masa monetaria es el conjunto de billetes y monedas que circulan en nuestro país, va a exceder a la demanda de dinero. El dinero es como cualquier otro producto, ¿no? La gente puede estar demandando más o menos dinero. Entonces, el valor de la moneda está determinado por estos factores, por la demanda. Entonces, básicamente, fíjense, cuando se habló de la bolivianización, cuando empezó la bolivianización de la moneda en el año 2008, ¿y a qué se le llama bolivianización de nuestra moneda? Fue tratar de que la gente se vea más atraída a consumir en bolivianos que en dólares. Entonces hubieron ciertas políticas que llevaron, que estaban dentro de la bolivianización de la moneda. Una de ellas, jóvenes, es el impuesto, por ejemplo, a los movimientos, a cualquier movimiento financiero en moneda extranjera. Entonces tiene un impuesto que no tiene cuando se hacen los mismos movimientos financieros en moneda nacional. En fin, hay diversas restricciones para poder comprar dólares, por ejemplo, hay que pedir permisos ahora y demás. Entonces, todo esto, ¿no? Cuando esta masa monetaria dice que es más grande que esta demanda de dinero, entonces eso va a hacer que cause inflación. Y a esto se le llama teoría del supply side. Ahora, dentro de los procesos de la inflación, jóvenes, tenemos el proceso hiperinflacionario. Este proceso inflacionario se da cuando la inflación desborda toda posibilidad de control y planeamiento económico. Se desata lo que se conoce como el proceso hiperinflacionario, ya que van a estudiar, por favor, para el sábado 19 de septiembre, van a investigar lo que sería el proceso inflacionario que está pasando actualmente en Venezuela. ¿Ya? Entonces van a investigar este proceso inflacionario, cuáles son las causas y las consecuencias de ese proceso hiperinflacionario. Entonces, la mejor explicación de lo que sería eso, ¿ya? Ahora, otro concepto que hay que manejar muy bien es la estanflación. La estanflación que indica el momento o coyuntura económica en que dentro de una situación inflacionaria, o sea, dentro de que se da un aumento generalizado de precios, que es lo que se llama una situación inflacionaria, se produce un estancamiento de la economía. Y entonces este ritmo de la inflación no cede, no sigue habiendo inflación, pero se ha estancado la economía. A eso se le llama estanflación. La deflación es más bien la cara contraria a la inflación. Es la caída generalizada del nivel de bienes y servicios dentro de una economía. Es el movimiento, como acabamos de mencionar, contraria a la inflación. Esta situación económica en que los precios disminuyen
es producida francamente por una falta de demanda y es mucho más peligrosa y temida por los gobiernos que la inflación. Porque al final y al cabo la inflación genera pues que haya mayor producción, ¿verdad? Pero una deflación, cuando caen los precios, entonces esto tiene devastadores efectos en la economía. O sea, va a haber, si caen los precios, entonces los productores no van a querer producir. Entonces, o sea, hay una serie de cuestiones que estarían viéndose disminuidas. La desinflación, que es una etapa económica en que el crecimiento de los precios, entonces la inflación se reduce, pero no llega a ser cero o negativo, que sería la deflación. Ya, para que lo entiendan. Vamos a suponer que el año pasado hubo un 12% de inflación y que este año ha habido un 10% de inflación. Entonces, ha habido, comparando el año pasado que fue 10 y este año el año pasado que fue 12 y este año que fue 10, una desinflación, porque ha disminuido. A eso se le llama desinflación. Pero ahora, cuando la comparación, ¿verdad?, de estos precios es negativo, a eso se le llama deflación. Ya tiene que quedar claro, jóvenes, la diferencia entre una desinflación y una deflación. Ahora, ¿qué significa el descenso de la inflación? Este desempeño va a reflejar principalmente, uno, la apreciación de la moneda nacional, que básicamente es lo que ha pasado desde el 2008 hasta la fecha, el hecho de que antes tuviésemos que pagar 8.10 bolivianos para comprar un dólar, y ahora tengamos que pagar 6.97 bolivianos para comprar un dólar, entonces se ha apreciado nuestra moneda nacional, ¿no? Ya eso sería entonces el descenso de la inflación. Otro sería la intensificación de la competencia entre algunas cadenas comerciales y el bajo nivel de inflación mundial que también podría darse, ¿no? Y bueno, y todo esto dentro de un contexto de una postura política monetaria prudente que estaría orientada a poder conseguir la meta de la inflación, porque evidentemente se hacen proyecciones en cada país para ver pues cuánto de inflación se espera que haya en un año y hay que tratar de conseguir esa, y digo tratar de conseguir no porque esté buscando que haya inflación en el gobierno, sino porque que la inflación que se espera que haya no sea muy alta, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los determinantes de la inflación y de la política monetaria? Entonces, el desempeño favorable de la inflación y sus expectativas, que tuvo lugar en un entorno en el que no se detectaron presiones y demandas sobre los precios, entonces pueden estarse dando alzas salariales moderadas, entonces aumento en los salarios, pero moderados. Puede ser que exista capacidad instalada que no se esté utilizando, perdón, y bueno, es que haya una recuperación moderada del crédito. ¿Ya? Entonces, se pueden estar dando también alzas en los precios internacionales de productos, bueno, con los cuales hemos tenido, pues, movimiento de exportaciones como el trigo, el maíz, el azúcar, hasta ahora que no han afectado los precios internos. Bueno, causas de la inflación por presión de la demanda. Si nosotros tratamos de explicar un poquito este gráfico, aquí en el eje horizontal, jóvenes, tenemos lo que es la producción. A eso, tiene la notación de esa I. Estos serían los precios. Entonces, fíjense, acá, si nosotros llamamos a este punto P sub 0, por ejemplo, punto sub 0, entonces a un precio podemos darle valores inclusive, podemos llamar a este, qué sé yo, al precio de 10 bolivianos de un producto cualquiera, hay tal cantidad de bienes producidos. Vamos a poner aquí también cualquier valor. Se producen 1000 unidades a 10 bolivianos. Pero si aumenta el precio a 15 bolivianos, entonces el nivel de producción sube, no sé, a 15.000, digamos, ¿no? O a 1.500, perdón, unidades. Y ese sería el punto subcero. Evidentemente, si sube el precio, jóvenes, de cualquier producto, entonces se va a poder producir más, porque los productores de este bien se van a ver atraídos a un precio más alto, ¿no? Entonces, a eso, o sea, eso serían en todo caso estos puntos. Entonces, a esto, fíjense, esta es la oferta agregada. La oferta agregada no es más que la sumatoria de todas las ofertas, del conjunto de ofertas. Entonces, evidentemente que a un precio más alto va a haber mayor cantidad de ofertas, ¿no? Va a haber mayor cantidad de gente que esté produciendo eso y que quiera
se vea atraído de vender eso porque está a un precio más atractivo para ellos. ¿Ya? Bueno, entonces básicamente así se estaría explicando ese gráfico. Ahora al revés, pues, ¿no? ¿Qué pasa si disminuye? Entonces este punto va a disminuir si disminuyen los precios, ya si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la oferta. Entonces si disminuye el precio, jóvenes, entonces va a ser menor la oferta, la cantidad que estén ofertando los productores. Si el precio disminuye de un bien, entonces pues los productores se van a ver menos atraídos de producir ese bien. Entonces va a disminuir la oferta. Entonces este gráfico de oferta se va a desplazar hacia la izquierda, porque se van a ver menos atraídos de producir ese bien a un precio menor, básicamente. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Entonces, habíamos hablado de causas, bueno, las causas de la inflación pueden ser por raíces estructurales, habíamos hablado de estas cuestiones estructurales del país que son las complicadas, ¿verdad? Para poder luchar contra ellas. La inflación por expectativas, fíjense que cuando hay por ejemplo, ¿no? Para que entiendan este asunto de inflación por expectativas, aquí estamos hablando de inflación por especulación. Si nosotros recibimos una buena cantidad de productos de la canasta familiar que vienen desde los valles, por ejemplo, y el camino, si se llega a cerrar el camino a los valles, entonces, y ya se cierra el camino, fíjense que hay un aumento de los precios de estos bienes. Desde antes que una vez cayó y se cerró el camino, ya aumentaron los precios automáticamente. ¿Y eso por qué? Por las expectativas que genera el hecho de que no van a llegar más bienes al lugar, ¿no? La inflación causada por el exceso de dinero en circulación. Bueno, mientras mayor sea el dinero circulante, evidentemente eso va a causar inflación. El hecho, por ejemplo, de que a fin de año se reciba el aguinaldo, entonces la gente tiene más dinero, por tanto va a haber mayor cantidad de gastos, ¿no? Y eso va a hacer que aumenten los precios. Las consecuencias de las altas tasas de la inflación va a disminuir el poder adquisitivo del dinero, de lo que nosotros estábamos hablando. Entonces vamos a poder comprar menos cosas de las que comprábamos antes, ¿no? Perdón. Es una distorsión para el mercado de crédito también, evidentemente, si aumentan los precios. Hay costos administrativos e ineficiencias con precios altos y afecta a ciertas inversiones productivas, ¿no? La balanza de pagos también se ve afectada. Recuerden que la balanza de pagos no es más que una contabilización de todas las actividades comerciales que realiza el país con el extranjero, ¿no? Y bueno, la distorsión del papel orientador del mercado. Ahora, ¿qué es el crecimiento, jóvenes? El crecimiento, a ver, vamos a ver esto en la siguiente sesión, por favor. Hasta aquí nos quedamos, muchachos.